Hola, mi nombre es Sara González y hoy voy a hablaros brevemente de la vida de Immanuel Kant, centrándome sobre todo en sus teorías éticas y pensamiento. Es importante que sepáis que Kant fue un filósofo alemán de la época de la Ilustración, cuya obra pertenece a las llamadas éticas del deber. Estas son aquellas que indican cómo debe realizarse una acción para que sea considerada moral, y es que para Kant la buena voluntad es un criterio moral. Si nos situamos geográficamente, vemos que Kant nació en Königsberg, la capital del Ducado de Prusia, en 1724, lo que actualmente se encuentra en Kaliningrado, en Rusia, como podéis ver en el mapa de aquí. Allí vivió, estudió teología, filosofía, matemáticas y ciencias naturales, escribiendo sus principales obras y finalmente falleció en 1804. A continuación os hablaré del contexto histórico del filósofo, lo que considero realmente importante para ver cómo influyen los distintos eventos que tuvieron lugar en esta época en su posterior pensamiento y obras. Tener en cuenta que Kant fue el principal ilustrado alemán y uno de los grandes filósofos de Occidente, por lo que estaba realmente involucrado en la sociedad de la época en la que vivía, es decir, en la Ilustración. ¿Y qué fue la Ilustración? Bueno, la Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual europeo que especialmente se desarrolló en Francia e Inglaterra desde finales del siglo XVII hasta el inicio de la Revolución Francesa, aunque en algunos países se prolongó durante los primeros años del siglo XIX. Y es que este movimiento tuvo una gran influencia en aspectos económicos, sociales, políticos e ideológicos. En la historia del pensamiento, el siglo XVIII es el siglo de la Ilustración. Y es que gracias a la revolución científica se tiene conciencia de que empieza algo nuevo, ¿no? De que la razón y la ciencia iluminan, por así decirlo, el destino del ser humano. También tener en cuenta que ya se han pasado las tinieblas de la Edad Media y por eso el personaje principal de la filosofía del siglo XVIII es el ilustrado, el librepensador. Estos librepensadores tienen un pensamiento que consiste en una crítica universal, es decir, un ataque frontal a cualquier forma de dogma religioso, superstición, fanatismo u opresión intelectual, social o política. Estos libres pensadores creen en el progreso de la humanidad gracias al desarrollo de la razón. Por tanto, tenemos aquí tres conceptos importantes que marcarán mucho a Kant. Es decir, es un libre pensador cuyo pensamiento consiste en la crítica universal y que además cree mucho en la razón, ¿no? Bueno, si nos pasamos a hablar un poco de la política, hay tres modelos de la Ilustración europea que a mí me gusta identificar con, por así decirlo, distintos conceptos, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra teníamos el liberalismo político, en Francia la Revolución Francesa y la enciclopedia, y en Alemania, que es lo que nos interesa, estaba el pietismo y el despotismo ilustrado. Y es que en Alemania las grandes figuras de la Ilustración son Federico II de Prusia, que constituía un ejemplo del sistema político al que llamamos despotismo ilustrado, y por supuesto Kant. Federico II se esforzó en modernizar una sociedad casi feudal y divulgó las artes y las ciencias. Por otro lado, Kant, gracias a sus propuestas de constitución republicana y paz perpetua, es el arquetipo del pensador ilustrado, como ya hemos estado mencionando en la sociedad. Hablando de la cultura, tenemos una época caracterizada por una explosión demográfica. Había avances en las técnicas agrícolas y son los primeros pasos de la revolución industrial, sobre todo en Gran Bretaña, pero bueno, esto ha tenido un impacto en toda Europa. De hecho, la economía estaba aumentando, la burguesía se hacía con el poder, y si tuviera que mencionar algunos acontecimientos importantes, me gustaría hablar del éxito de la física de Newton, que de hecho obligó a Kant a preguntarse por qué la metafísica no había alcanzado todavía el rango de ciencia y había influido mucho en sus trabajos.
Antes de pasar a explicar lo que es la ética kantiana, me gustaría puntualizar especialmente la definición de teoría ética. Como todos sabéis, la ética es la ciencia del pensamiento, es decir, la parte de la filosofía que reflexiona sobre lo que se considera moralmente bueno e intenta elaborar racionalmente una moral universal válida para todas las culturas. ¿Veis? Moral universal válida. Por tanto, ¿qué es una teoría ética? O un sistema ético también llamado, no es más que cada una de las distintas explicaciones racionales sobre lo que se considera moralmente bueno, y su conjunto constituye la historia de la ética. Estas teorías éticas suelen agruparse en dos grandes grupos, las éticas materiales y las éticas formales o del deber. Empiezo brevemente diciendo, las éticas materiales es un grupo al que pertenecen todas las explicaciones éticas que tienen dos características. Por un lado, afirman que existe un fin o bien supremo que guía nuestro comportamiento moral y por otro lado establecen una serie de normas o pautas morales para alcanzarlo. Pero nos centraremos más en las éticas formales. Las éticas formales o del deber afirman que lo que debe mover al ser humano a comportarse bien no es alcanzar un fin o bien supremo, como dicen las materiales, sino que hay que obrar desinteresadamente sin esperar nada a cambio. ¿Por qué te guías? Bueno, pues debes ir guiado tan solo por lo que dicta la conciencia racional como deber de conducta. Y adivinad de dónde surgió y gracias a quién surgió este modo de entender la ética. Bueno, la propuesta innovadora fue de Immanuel Kant, y con ella se pretendía superar el relativismo ético al que podían dar lugar las teorías éticas anteriores, es decir, las materiales. Kant lo que quería era buscar un criterio moral que fuera guía de conducta para toda la humanidad. Y ya que pensaba que la razón no podía decir que llevaba a la felicidad o apartaba de ella, porque cada uno puede entenderla de una forma distinta. Entonces, ¿por qué formal? Bueno, el criterio es formal porque lo que cuenta es la forma, es decir, la intención con la que se realicen los actos. Sabiendo estos conceptos, ahora podréis entender el papel del contexto histórico que estudiábamos antes, las primeras influencias de sus posteriores trabajos, que incluyen el pietismo, la religión practicada por su madre y por otros profesores, que básicamente era una doctrina religiosa perteneciente al protestantismo, que pretendía renovar los actos piadosos, basándose en el sentimiento y las costumbres morales. Bueno, pues estos trabajos, compaginados con su labor docente, incluyen innumerables obras como Crítica de la razón pura, Crítica de la razón práctica y Crítica del juicio. Kant escribió obras sobre todo el conocimiento, y de entre todo el conocimiento destaca la ética. Esta estaba fundamentada en la libertad, y es que Kant pensaba que la voluntad humana es libre a pesar de los contextos o situaciones que la puedan influir, lo que a mí personalmente me recuerda a lo que estudiábamos con el libro de Sabater, esa idea de ser libre entre cuatro paredes. Bueno, otra noción importante en Kant es la del imperativo o el deber. Entonces, para Kant hay dos clases de imperativo. La primera clase, que es el imperativo hipotético, aquel que requiere una condición para su cumplimiento, y a su vez esta condición puede darse o no. Por tanto, puede ser asertótico si puede variar la condición, o hipotético problemático, si la condición ha de ser la requerida y no otra. Los de segunda clase, que ya os sonará más, es el imperativo categórico. Es aquel imperativo que no requiere de ninguna condición para su cumplimiento y se plantea como una legislación universal, válida para todos. Como es un poco confuso, yo he elegido esta frase que lo ejemplifica bastante bien.
haz con los demás lo que quieras para ti. Finalmente, me gustaría concluir mi presentación con una cita de Kant relativa a la moral y a la búsqueda de la felicidad en las éticas formales. Por eso, no es propiamente la moral la doctrina de cómo nos hacemos felices, sino de cómo debemos llegar a ser dignos de la felicidad. Muchas gracias.